Señora consellera, é evidente que reaccionaron dende que se rexistrou esta pregunta en el Parlamento, pero cabe reflexionar como pasaron casi 2 años dende que, vamos, fue lo que tardaron en salir de la súa plácida indiferencia. Para empezar, a escuitar las voces que no solo en Valdés, sino en toda Asturias estaban pidiendo y estaban clamando por recuperar esta muestra de valor incalculable que estaba fuera. Non sabemos en qué mundo idílico estaban, soañando embelesados na súa Consellería de Infraestructuras e Medio Ambiente. Igual estaban soañando que se bañaban na playa de Penarrubia, igual que Fraga en Palomares, mientras museos como el de Historia Natural de Madrid y de París o el Smithsonian de Washington aprestábanse a mostrar el interés en captar esta muestra. Igual nunca llega na cuenta, diz que sí, pero non lo parece, la importancia como dinamizador turístico de este recurso. Non sabemos si é consciente tamén de que resultaba determinante para financiar al propio CEPESMA na súa actividade, que agora desempeña la guardería en Sin Apenas Medios. El caso é que hubieron de registrarse una convocatoria de manifestación y a varias preguntas parlamentarias tamén para esconsonala. Enhorabona por aterrizar, por espabilar e por empezar a traballar, como digo, 2 años después. De momento tenemos una ubicación provisional y eso está bien, y era lo mínimo, que menos. Pero non lle más que la primer carretilla de escombro que vei tener que remover para empezar a esclarear el desastre y para empezar a recomponer el desastre que amparou la súa consellería nesta ubicación. Ve que non personalizo en vosté, que falo de la consellería porque probablemente las responsabilidades capilaricen. De feito, salvado este primer peligro de poder perder la colección sobre la campana, y antes de falar desta ubicación definitiva, habría moitas preguntas que responder. Como, por ejemplo, ¿qué consecuencias tuvo para las arcas públicas la expropiación ilegal de ese terreno en el 89? ¿Por qué se modificó el Plan General de Urbanismo de Chuarca para hacer edificable lo que ya era mar para la demarcación de costas, si eso ya es legal? ¿Por qué se planificó y autorizó una obra dentro del propio mar, sabiendo las consecuencias que podía tener? ¿Por qué mientras se estaba construyendo en 2009 ya se vieron las consecuencias de los temporales que esfarraparon la mitad de la obra, valióis con construir un muretín de 1 metro de altura del que se reían a carcajadas los pescadores cuando lo vieron? ¿Por qué, después de acabarlo y de que volviera a esfarrapar el edificio entero con el equipamiento, volvió a construirse exactamente igual con los mismos materiales para que lo volviera a llevar en 2014? ¿Veis responder a alguien por los 2,5 millones de euros que lleva tragaos el mar? ¿Ya adecuada esa zona para visitas escolares cuando claramente tiene una señal que dice que el que se acerca ahí, acércase bajo la su propia responsabilidad por el peligro que entraña la fuerza de las olas? ¿Y es legal el volver a construirlo en un terreno que mar? Respondió esto, sí que podríamos empezar a hablar de una ubicación definitiva, ¿no? Y aquí caben 2 opciones, o mantenerla actual o buscar una alternativa. A la xente de Valdés y a la xente de Asturias lo que importa es que quede en Chuarca. Evidentemente, querrán optar por la que sea la más eficiente de las dos. La aparentemente única apuesta hasta la fecha tanto para el Ayuntamiento de Valdés como para la súa consellería y la actual. En fin, si pudieran garantizar que no vamos a seguir efectuando una ofrenda de hormigón al mar cada 2 años, pues quizá también se aseguraran que no es ilegal construir en el mar y, sobre todo, si dicen cuánto nos va a costar, pues quizá en ese caso sí que sea una opción aceptable. Evidentemente contrapesándola a otras posibles necesidades del Concello de Valdés, como pueda ser solucionar esa depuradora con 4 millones de euros de sobrecostes que escupe la basura al mar, acabar la traída de aguas, conectar el polígono de Barcia
a la red de telecomunicaciones, en fin. Permítame que desconfíe de la so disposición y a criterio si para algo tan sencillo como la senda de Cadabeu, que no está esperando más que para un estaquillado, para que ismarquen a los vecinos por dónde la pueden empezar a desbrozar, para tenerla, para xeitar el camín y para tenerla transitable el paso, si para esto ni siquiera fueron capaces de dar luz verde. Más bien, danos que pensar que en vez de plácida indiferencia, lo de la súa consellería lleve más bien una negligencia maliciosa y deliberada. Señora consellera, ¿qué pasa con el calamar? ¿Qué pasa con la senda de Cadabeu? ¿Y a quién lle responsable de tanta ruina en Valdés y en Asturias?